Las radiaciones ionizantes son partículas con o sin carga eléctrica con la capacidad de causar ionización, es decir, con la energía suficiente para arrancar un electrón orbital. Las radiaciones ionizantes se clasifican en función de su origen, que pueden ser radiaciones naturales o radiación artificial, o según su capacidad de penetración. Pueden ser partículas alfa, partículas beta, rayos gamma y rayos X. ¿Qué es la radiación natural? La radiación natural proviene del medio ambiente. Algunos ejemplos son el radon, los rayos cósmicos, los materiales radioactivos en el suelo y los alimentos. La radiación artificial es generada por el ser humano en diversas actividades. Algunos ejemplos son los rayos X, medicina nuclear, radioterapia. La radiación se utiliza en numerosas aplicaciones en diversos campos, entre ellos la medicina, en la industria y en la investigación. Cordial saludo, mi nombre es Jorge Dosa y hoy hablaremos sobre cómo los rayos X interactúan con la materia y los principales mecanismos involucrados en este proceso. Estos fenómenos son clave para el diagnóstico de imágenes, pues ya que determinan la absorción y dispersión de la radiación en los tejidos. Nos enfocaremos en tres tipos de interacciones fundamentales que son el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton y la producción de pares. Bueno, empecemos con el mecanismo de fotoeléctrico. Aquí es donde un fotón de rayos X transfiere toda su energía a un electrón en un átomo. Esto expulsándolo de su órbita. Esto deja una vacante, se podría decir, en la estructura electrónica del átomo, lo que puede generar rayos X característicos o electrones auge. Lo que prácticamente desde un punto de vista biológico este efecto es relevante porque los electrones expulsados suelen ionizar las moléculas en los tejidos, lo que puede dañar las estructuras celulares. Ahora veamos el efecto Compton. En este caso es cuando un fotón choca con un electrón, pero en lugar de ser absorbido completamente se dispersa con menor energía y cambia de dirección. El tercer mecanismo es la producción de pares y en este caso ocurre cuando un fotón con la energía de menos 1.22 metros interactúa con el campo electromagnético de un núcleo y se convierte en un electrón positrón. Cuando el positrón encuentra un electrón ocurre un proceso de aniquilación transformándose en dos fotones de alta energía. Ahora veamos cómo estos efectos influyen en una radiografía de tórax. Pues dependiendo de la densidad de los tejidos de la imagen muestra diferentes tonos de grises. Por ejemplo, los huesos que tienen alta densidad absorben más rayos X por el efecto fotoeléctrico y aparecen mucho más blancos, que pues lo podemos ver en una radiografía cuando tengamos una. Los pulmones, como están llenos de aire y pues tienen baja densidad, permiten el paso de la radiación y se ven un poco más negros. Los tejidos blandos experimentan principalmente el efecto Compton, generando los tonos de gris intermedio. Pues en pocas palabras podemos decir que el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton y la producción de pares son fundamentales para entender la interacción de los rayos X con la materia. Y pues estos procesos no solo influyen en la formación de imágenes médicas, sino pues también influyen en la seguridad radiológica. Gracias. Bueno, cordial saludo, tutor. Mi nombre es Edith Yulima Quiroz, soy estudiante de tecnología en radiología e imágenes diagnósticas. A continuación explicaré un poco sobre los procesos de desintegración reactiva. Los procesos de desintegración reactiva podemos identificar reactiva alfa, beta, captura electrónica, conversión interna y emisión de rayos de gamma. La radiación alfa. Este proceso se da cuando un núcleo atómico que es inestable impulsa una partícula alfa. Esta se compone de dos protones y dos neutrones. Esta reacción hace que su átomo pierda masa y el número atómico disminuya en 2, pasando de inestabilidad a un elemento estable y nuevo. La radiación beta. Este mecanismo se da cuando un núcleo inestable emite un protón o electrón al transformar alguna de sus partículas subatómicas para cambiar su número atómico y volverse más estable. Captura electrónica.
En este proceso radiactivo de desintegración, en la cual el núcleo del átomo, que es inestable, absorbe un electrón que se encuentra en la órbita más cercana. Este se combina con un protón formando un neutro y emite un neutrino. Ahí disminuye el número atómico en 1 para transformarse en átomo distinto, y su masa atómica mantiene su equilibrio igual. Conversión interna. En este mecanismo se presenta cuando un núcleo atómico que está excitado pasa su energía directa a un electrón cercano, normalmente de una capa interna, siendo un electrón que luego es expulsado del átomo, en lugar de emitirse un rayo de gamma. Esto no altera ni el átomo ni el núcleo de la masa. La emisión de rayos de gamma. En la emisión de rayos de gamma, el núcleo atómico excitado logra transferir su energía directamente a un electrón que está cercano. Esto lo hace normalmente de una capa interna. Luego es expulsado del átomo en lugar de emitirse un rayo gamma. En este proceso, el vistazo no altera la masa del átomo ni el número atómico, pero carga el átomo al perder un electrón. Muchas gracias. Mi nombre es Álvaro Polanco Castillo. El punto que me tocó es tipos de radiación y energía que emite un tubo de rayos X en diagnóstico. Fuente de flúor 18, fuente radiactiva de yodo 131 y tecnesio 99M. Tubos de rayos X. Se conoce como tubo de rayos X al lugar físico donde se genera esta radiación electromagnética mediante un proceso en el cual los electrones acelerados son frenados al colisionar contra un material blanco. Un tubo de rayos X convencional está compuesto básicamente por un ánodo y un cátodo, alojados en una cavidad donde se ha practicado vacío. Esta cavidad suele ser una ampolla de vidrio y el proceso de producción de rayos X se da al emerger electrones de cátodo e impactar en el ánodo. Las partes principales de un tubo de rayos X incluyen ánodo, cátodo, generador de diferencia de potencial, generador de corriente, ampolla con vacío. Yodo 131 es el radioisótopo del yodo. Se obtiene por fusión del uranio 235 o por bombardeo con neutrones de teluro estable de un reactor nuclear. Decae en xenón 131 estable. Su efecto terapéutico se debe a la radiación beta. La radiación gamma emitida hace que sea necesario tomar medidas de protección radiológica en torno al paciente tratado. Flúor 18. Su modo de caimiento es B+. Su semivida es de 1-10 minutos. Se utiliza para imágenes funcionales metabólicas, cerebro, miocardio, neoplasias primarias y secundarias. Tecno 99M. Su modo de decaimiento es Y. Su semivida es de 8,1 horas. Los tipos de radiación ionizantes son partículas alfa, partículas beta, rayos gamma, los rayos X. Hola, mi nombre es Neider Esteban Upaya Payaguaje, estudiante del Tecnólogo en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Y hoy vamos a resolver un ejercicio sobre la desintegración radiactiva aplicando la fórmula del decaimiento exponencial. El siguiente ejercicio dice que tenemos una muestra de 100.000 núcleos de un isótopo X con una vida media de 110 minutos. Pero vamos a ver cuántos núcleos se habrán desintegrado después de 380 minutos. Bueno, para el desarrollo de este ejercicio vamos a empezar calculando la constante de desintegración usando la fórmula que podemos ver aquí en pantalla. Les voy a explicar cada símbolo. La Y que va invertida hacia abajo el símbolo se llama lambda, que es la constante de desintegración. La IN2, que es el logaritmo natural de 2, y la T bajo un medio, que es la vida media. Para desarrollar este ejercicio vamos a sustituir la forma con la información que nos da el ejercicio. El IN2, el valor de ese símbolo es de 0.693, que se lo va a dividir entre 110, que es la vida media, que nos va a dar un resultado de 0.0063 por minuto.
Para el segundo paso del desarrollo de ese ejercicio, vamos a calcular la cantidad de núcleos restantes. Entonces vamos a usar la ecuación del decaimiento, la cual es n igual NO por E sobre lambda T. Entonces, para desarrollar el segundo paso, vamos a sustituir esta fórmula. Entonces, empecemos. N igual a 100.000 núcleos iniciales por E sobre 0.0063 por 380, que son los minutos, y nos daría el resultado de 9.122 núcleos. Entonces se puede decir que después de 380 minutos quedarían 9.122 núcleos. Bueno, como tercer paso y último, vamos a calcular la cantidad de núcleos desintegrados con la fórmula que podemos ver aquí en la pantalla, que son núcleos desintegrados n bajo o menos n. Entonces vamos a sustituir esta fórmula y quedarían núcleos desintegrados igual a 100.000 núcleos, que es la cantidad inicial de la sustancia, menos la cantidad final de la sustancia, que es 9.122, y esto nos daría un resultado de 90.878 núcleos. Entonces, por lo tanto, podemos decir que de los 100.000 núcleos iniciales del isótopo X, después de 380 minutos se habrán desintegrado 90.878 núcleos. Con ese ejercicio nos permite entender cómo funciona el proceso de decaimiento radiactivo y su aplicación en el estudio de isótopos. Muchas gracias por su atención.